Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más podcast y tenemos nuevamente de invitado al doctor José Octavio Isea. Ya es conocido por todos ustedes. Él es médico internista, neumonólogo e intensivista que se desempeña como tal en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela. Bienvenido, José Octavio, nuevamente. Bueno, gracias Alejandro, un placer estar contigo. Feliz Navidad y abrazo, pues. Gracias. Mira, bueno, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante porque el tema se trata de tabaco, sus productos como factor de riesgo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el tabaco? ¿Cuáles son las maneras como se consume el tabaco y sus productos? ¿Y cuáles son los dispositivos a través de los cuales se puede consumir el tabaco y sus productos? Fíjate, el tabaco es una planta originaria de América, usada por los indígenas durante toda la historia conocida y se vuelve accesible al público o a la población en general en el siglo pasado, a principios del siglo XX, porque hasta esa época el tabaco había sido muy difícil de consumir, o sea, se usaba como rapé, pero para fumarlo era complicado porque era muy ácido, era muy irritante, y hasta que consiguieron la manera de poderlo hacer accesible al público en general a través del secado, lejos del calor, al aire libre y con el advenimiento de las grandes compañías que industrializaron el tabaco, lograron producir millones de cigarrillos diarios y hubo el boom, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, donde en el rancho a los soldados les daban sus paquetes de cigarrillos. Y como no se conocía la historia del problema del tabaco, pues fue de consumo masivo con una adicción muy alta, llegando a consumir a mediados del siglo pasado 50% de la población adulta consumía cigarrillos. Y la industrialización, la propaganda, eh, la, la participación del capital en el desarrollo de la industria tabacalera, que generó muchísimos empleos y muchísima ganancia, pues hizo con esa cantidad de gente que se volvió adicta, el cigarrillo entró en el siglo XX como inicialmente como un hábito, digamos, de distracción, de placer, hasta que se llegó a conocer más o menos también como en los años 1960, ya el cirujano general de los Estados Unidos advirtió que el tabaco podía producir cáncer porque ya los cirujanos comenzaron a ver cáncer a partir de las primeras décadas del siglo XX. Eso no se había visto antes, es decir, el cáncer de pulmón era una enfermedad poco registrada, digamos, antes del advenimiento del tabaco, y los cirujanos de tórax a partir de 1920 comenzaron a darse cuenta de que había una relación del consumo de tabaco con cáncer, pero no fue sino hasta 1964 cuando el cirujano general determinó que había relación directa entre cáncer de pulmón y consumo de cigarrillos y bueno, todas las enfermedades derivadas del uso del tabaco en todas sus formas, pues, con afectación arteriosclerótica, enfermedad coronaria, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad periodontal, eh, diabetes mellitus, aterogénesis, etcétera. De tal manera que el cigarrillo constituye actualmente, pues más o menos el 20% de la población en los Estados Unidos consume cigarrillos, otro tanto consume cigarrillos electrónicos, pero sigue existiendo en el mundo entero una cantidad, más o menos un octavo de la población mundial consume cigarrillos, cercanos a 1.400.000
seres en el mundo consumen tabaco y mucho más en Asia, en África, en la India, en China, los países asiáticos. Ha habido reducción en los países occidentales con bueno, las advertencias y las recomendaciones y las limitaciones de la propaganda, pero sigue siendo un problema de salud mundial. Es la principal causa de muerte prematura y digamos, la intervención más importante del médico es hacer que la gente no fume, porque es un problema a todos los niveles del organismo. No hay órgano que no afecte el tabaco. Ahora, como te preguntaba, no solamente puedo consumir tabaco y sus derivados a través de, por la acción o el hecho de fumar. Puede ser a través de otros medios. ¿Cuáles son esos otros medios? Fíjate, hay una cosa importante que es el cigarrillo de terceros, el cigarrillo que el fumador deja en el ambiente, que puede ser tan perjudicial, la parte gaseosa, como el cigarrillo, el tabaco que se fuma, la combustión, el gas que se elimina, que afecta al tercero, puede generar arteriosclerosis, puede generar enfermedad coronaria o cáncer, tanto como el cigarrillo que se consume. El problema que tenemos ahorita actualmente, digamos, en los jóvenes, sobre todo en los niños, en los muchachos que comienzan la adolescencia entre los 10 y los 11 años, es la adicción a la nicotina a través del cigarrillo electrónico, que es un problema porque el cigarrillo electrónico tiene metales pesados, tiene acetaldehído, tiene molibdeno, tiene cromo, tiene plomo, tiene nicotina y consumidos a edad temprana altera el desarrollo cognitivo del muchacho, el desarrollo del cerebro y por otra parte genera con, descontrol de los impulsos y búsqueda de otras drogas más fuertes, como puede ser marihuana, como puede ser cocaína, anfetamina u opiáceo. De tal manera que no hay ninguna, digamos, ninguna actividad libre de problemas con el uso de nicotina o con el uso de cigarrillo de combustión o con el uso de cualquier otra forma de tabaco, bien sea a través del tabaco inhalado, o a través de las pipas de agua o a través de los adminículos que existen del puro, del habano. Es decir, no hay ninguna manera de uno considerar que ninguna forma de uso de nicotina, excepto cuando se utiliza de manera controlada y por poco tiempo para dejar de fumar con el uso de parches de nicotina o buches de nicotina o chicles de nicotina para dejar el hábito de fumar, pero ninguna, ni el chimón, ni el tabaco de mascar que usan los peloteros, ni el tabaco que se inhala, ni las pipas de agua, ni el narguile, ni el cigarrillo electrónico en toda su forma, digamos, es inocuo. Lo que pasa es lo siguiente, acuérdate que entre la evidencia de los cirujanos y los médicos en Estados Unidos y la aparición del reporte del cirujano general, pasaron casi 40 años porque el daño del cigarrillo, digamos, no existe ninguna manera de producir tanta afectación bronquial o afectación bronquiolar como inhalar el humo del cigarrillo. Es perfecta la difusión del gas a nivel del bronquiolo y genera una inflamación, digamos, recurrente. El problema con el vapor, con los cigarrillos electrónicos, es que tienen 10, 11 años en el mercado. Habrá que esperar 2 o 3 décadas para ver los daños generados por esos metales pesados o por la presencia de los propelentes como el propilenglicol y el etilenglicol, que se pueden utilizar para hacer tortas o para ponerle colorantes a las chupetas, pero no para fumarlo. De tal manera que habrá que esperar los reportes que ya están apareciendo de incremento del asma, bronquitis crónica, afectación de la enfermedad periodontal, esofagitis, gastritis y un peligro muy grande que es cuando un niño de 4 o 5 años, como el cigarrillo electrónico, se usan colorantes y saborizantes, el niño puede ingerir por vía oral esa cantidad de nicotina
y sabemos que concentraciones muy pequeñas de nicotina pueden ser letales cuando se toman. De tal manera que la advertencia al público en general, a las madres, a la gente que fuma, es que no se debe fumar y se debe evitar, de acuerdo digamos, con campañas de información para los adolescentes y para los niños, de evitar el inicio de la nicotina, porque la nicotina es altamente adictiva y produce desespero, produce abstinencia a pequeñas dosis, de tal manera que cuando un muchacho se vuelve adicto a un cigarrillo electrónico, la nicotina, puede estar en el cuarto horas de horas vapeando y el papá y la mamá no sabe porque él ni huele ni deja humo. De tal manera que tanto el cigarrillo electrónico como el cigarrillo de combustión, como las maneras eh, de inhalación de tabaco o uso de pipas de agua o adminículos como pipas o puros, generan altos niveles de sustancias oxidantes que pueden producir alteraciones del DNA, que pueden producir cáncer o que producen cáncer, no es que pueden producir. La incidencia de cáncer es muchísimo mayor en fumadores que en no fumadores. Y la cantidad de problemas, digamos, de muerte prematura, más o menos estimada en 10 a 12 años, deja una persona que fuma de vivir en comparación con una persona que no ha fumado nunca. Sí, bueno, fíjate, ya íbamos a tocar ese punto, ya hablaste de eso porque buscando, digamos, leyendo sobre el tema, algunos trabajos reportan que el cigarrillo contiene hasta más de 5.000 tipos de sustancias, pero la nicotina es la que es la responsable de esa, como tú lo dijiste, pues de la adicción. Ahora bien, fíjate, por cierto que no son 1 millón, son 1.300 millones en el mundo. Ahí hubo una, digamos, Un lapso. se nos chispoteó. Bueno, mira, pero ahora bien, fíjate, estamos en época de pandemia de COVID y se habla de otras pandemias, pero ¿es el tabaquismo una pandemia en sí? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a eventos catastróficos o eventos emocionales que nos sustraen de la cotidianidad. Por ejemplo, fíjate tú lo que hubo con la gripe del mono, pues perdón, con la viruela del mono. Hubo muchas especulaciones. Afectó pocas personas, produjo pocas muertes, a diferencia del coronavirus que, bueno, que hubo casi más de 8 millones de muertos. Pero lo que te quiero decir es que siempre estamos pendientes de la cosa extraordinaria, de la noticia y no de lo que realmente sucede en el mundo, como puede ser el hambre, como puede ser la diabetes o como puede ser el tabaco. La proporción de muertos en Estados Unidos es cercana a 450.000 personas. En un año, en el mundo entero, puede matar el cigarrillo por causas directas o indirectas 8 millones de personas, que es lo que mata el coronavirus. Entonces, el coronavirus es un problema, pero el tabaco no. Es lo que pasa con digamos, con la percepción de la vida de cosas que muchas veces no tienen trascendencia. Se le da importancia a ciertas cosas, pero a otras no. A pesar de que existe una legislación y un control de la propaganda y el uso del tabaco, del consumo de tabaco en lugares públicos, no ha habido, por lo menos en América Latina y en países subdesarrollados, no ha habido ningún control con la venta de nicotina o productos con nicotina a los jóvenes. En Estados Unidos creo que es 21 años o 18 años para que una persona compre una cajetilla de cigarrillos. Le han puesto casi $1 a cada caja de cigarrillos digamos, de tax, de impuestos, pero a través, digamos, de las políticas públicas en relación al vapor, hay muy poca cosa. Por lo menos aquí en América Latina, en Venezuela no existe ninguna advertencia a nivel de escuelas en relación al uso de cigarrillos electrónicos. Y el punto, Alejandro, es que una persona adulta tiene libre albedrío, puede tomar la decisión que le parezca sobre su vida. Y una persona adulta le puede decir a uno, oye, yo uso droga, o yo tomo alcohol todos los días, o yo me inyecto heroína. Bueno, tú se lo puedes decir,
como médico, sabiendo que la persona está cometiendo una tremenda agresión contra su persona, pero el problema no es el adulto tanto como el niño. Nosotros ahorita estamos viendo en las encuestas que se han hecho en los colegios de Caracas, en donde cerca del 80% de los muchachos de cuarto y quinto año utilizan cigarrillos electrónicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es un puente para el cigarrillo de combustión. ¿Por qué? Porque la adicción a la nicotina está. El muchacho no va a pensar, no, es que el cigarrillo produce cáncer. El niño o el joven cree que es inmortal. El problema somos nosotros, los adultos y los médicos, que tenemos que hacer la advertencia de que el joven no es inmortal y que la enfermedad comienza a temprana edad. Eso se ha visto, por ejemplo, con el EPOC. El EPOC se diagnostica tardíamente. Cuando uno hace una espirometría a un paciente de 60 años que ha fumado 20 años, ok, usted consigue una espirometría, una afectación pulmonar, pero se sabe que puede comenzar esa afectación pulmonar cuando el niño está en el vientre de la madre, si la madre fuma, por ejemplo, y que ese niño va a nacer con una carga biológica o de reserva mucho menor que un niño de una mujer que no ha fumado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente pobre, la gente más desfavorecida, la gente, los desempleados, son los que fuman más. Entonces tenemos un círculo vicioso que no se rompe, porque mientras más ignorancia existe, mayores problemas socioeconómicos existen, entonces existe mayor uso de tabaco de combustión. Y como los hábitos se adquieren a veces por correspondencia con el compañero o con la compañera, entonces si la propaganda dice que el que fuma es buen mozo, es buen deportista, le sale todo bien, entonces existe el modelo en el niño que no tiene capacidad para discriminar entre lo bueno y lo malo, de que la nicotina no tiene ningún problema, de que la nicotina no genera, o que el cigarrillo electrónico no genera ningún problema trascendental para la salud, y entonces la gente, inclusive los padres, le compran cigarrillos electrónicos a los hijos. De tal manera que el problema de la adicción a nicotina es muy severo, es una adicción mediada por el sistema dopaminérgico, que puede ser a veces hasta más difícil de dejar que la adicción a cocaína o anfetamina. De tal manera que valga la advertencia digamos, que los padres sepan el riesgo que tienen cuando un niño está utilizando vapers o cigarrillos electrónicos. Ahora fíjate, José Octavio, vamos entonces al meollo del podcast, que es, digamos, no el meollo, a lo, a lo que encierra el nombre del podcast. Primero, ¿qué es un factor de riesgo para que nuestros oyentes y videntes sepan qué es un factor de riesgo? Y el tabaco y sus derivados, entonces, como factor de riesgo, vamos a empezar así. Enfermedades, hay numerosas, pero ya tú nombraste cardiovasculares, pulmonares, diabetes, pero hay muchas más que no, problemas periodontales, pero vamos a tratar de otra vez de resumirla. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Por qué entonces el tabaco entra como factor de riesgo? ¿Y de qué? Vamos a hablar de enfermedades ahorita. ¿De qué enfermedades? El factor de riesgo es un hábito o es el uso de una sustancia que, consumida de manera regular, genera un problema que no se genera si el individuo no lo utiliza. Por ejemplo, si un individuo fuma, tiene muchísimo más riesgo, 30 y tantas veces más, de hacer cáncer de pulmón que un individuo que no fuma. Tiene muchísimo más chance de tener una enfermedad cardiovascular temprana, a temprana edad, porque la aterosclerosis es un fenómeno general, pero es mucho más avanzado en individuos jóvenes. Accidentes cerebrovasculares, arritmias cardíacas, enfisema pulmonar,
bronquitis crónica, cáncer en todas partes, en la boca, en la laringe, en la nariz, en el esófago, en el estómago, en el pulmón, en la vejiga, leucemia. Y la otra cosa es la intoxicación diaria por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que compite con el glóbulo rojo y tiene 200 veces más afinidad por el oxígeno que por la hemoglobina que el oxígeno. De tal manera que si una persona se fuma 20 cigarrillos diarios, tiene un nivel de monóxido de carbono en el cual no tiene transporte de oxígeno a nivel celular, y eso genera una serie de problemas, entre los cuales la aparición de cardiopatía isquémica, porque afecta el endotelio, afecta el diámetro de la arteria coronaria, disminuye las arterias epicárdicas que nutren el corazón. Entonces, si un individuo tiene diabetes, aumento de la frecuencia cardíaca, aterogénesis temprana, intoxicación por monóxido de carbono y todos los componentes que tú dijiste, que son más de 5.000, porque en el cigarrillo hay, no se ha logrado determinar la cantidad de carcinógenos, y por lo menos 60 carcinógenos, uno de los cuales es el benzopireno y el otro el alquitrán. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que es un factor de riesgo? Un factor de riesgo puede ser dejar de hacer. Por ejemplo, un individuo obeso tiene un factor de riesgo de la obesidad que lo predispone a tener apnea del sueño, arteriosclerosis, infarto, enfermedad osteoarticular, diabetes, aterogénesis temprana. Entonces, un mal hábito es comer de manera desmesurada, no mantener el peso, no hacer ejercicio. O sea, hay intervenciones que generan, que son factores de riesgo, y hay no intervenciones que son factores de riesgo también. El De dejar de tal hacer, manera, por ejemplo. Dejar de exacto, hacer. exacto. O, por ejemplo, un factor de riesgo, una persona que tome hasta la ebriedad tiene factor de riesgo para suicidarse o para estrellarse o para chocar. De tal manera que, Perdón, y lo opuesto sería si yo no soy sedentario, si yo no hago ejercicio. exacto, o sea, la intervención opuesta, que si yo tengo un factor de riesgo, ¿qué es lo que debo hacer? Pues evitar el factor de riesgo. El sedentarismo, por ejemplo, la obesidad, o la hipertensión arterial, o el azúcar, o el consumo de tabaco. Bueno, si yo me controlo el azúcar, me controlo la presión arterial, hago ejercicio, pierdo peso y no fumo, estoy muchísimo en mejores condiciones que una persona que haga lo contrario. De tal manera que no es buena combinación el tabaco con la obesidad, ni con la hipertensión, ni con la hiperlipemia. Lo que pasa es que, digamos, el problema es yo digo que el ser humano, uno tiene un templo que es el cuerpo. Yo no digo que es que uno sea un moralista que tiene que estar todo el día bajo un sistema vegetariano, pero oír al cuerpo. O sea, yo le digo a la gente, bueno, uno se le prenden los bombillos rojos del carro, y ¿qué haces tú? Tú una vez llevas el carro al taller. Entonces, los bombillos que son, bueno, te sientes cansado, no puedes dormir, tienes taquicardia, tienes ansiedad, porque ese es otro problema. La ansiedad conduce a usar más cigarrillo, el cigarrillo conduce más ansiedad. Muchas veces la gente se deprime, como el cigarrillo, la nicotina inhibe la monoaminoxidasa y aumenta los niveles de dopamina a través de los receptores cerebrales. Entonces la gente fuma porque de esa manera evita la depresión. Pero bueno, yo creo que hay otras cosas mucho más saludables, ¿verdad?, que el fumar para evitar la depresión o la ansiedad. De tal manera que el cigarrillo definitivamente es un factor de riesgo para cualquier enfermedad prematura. Eso es lo más importante. Osteoporosis también. De tal manera que la recomendación es que la gente para este año 2023, el 1 de enero o el 24 de diciembre, deje de fumar. Eso es lo más importante. ¿No? Y yo estuve viendo, José Octavio, en esta búsqueda que estaba haciendo, que por ejemplo es interesante, las personas que tienen VIH y fuman tienen más riesgo de padecer las enfermedades de las infecciones oportunistas. O por ejemplo, hay también afección de la vista, José Octavio. Son más Claro, frecuentes. hay retinitis, hay afectación retiniana, y la otra cosa importante es la tuberculosis. La tuberculosis es más frecuente en individuos fumadores. La piel, Eh, la la piel, piel, el envejecimiento de la piel, la la pérdida de mancha, los dientes, mancha también de las la piel, manchas. mancha de Sí, sí. Bueno, también hay constricción de los vasos periféricos, y la gente pierde lozanía y envejece
más rápidamente. Ahora bien, y ojo, tú lo dijiste muy bien, todo esto igualmente es factor de riesgo para el que está acompañando al que fuma y no fuma, para el fumador de segunda mano, o sea, el que es el fumador pasivo. ¿Ok? Todo esto es igual riesgo para él. Ahora Fíjate, bien, diga. fíjate que, fíjate que tú que ahorita hubo mucha información con la cuestión de si el coronavirus se quedaba en las barandas de las escaleras o en las Sí, bueno, puertas o en las había, manillas. había una psicosis, Bueno, pero bueno. pero resulta que hay una cosa que se llama humo de tercera mano, que es el residuo de cigarrillo que se queda en el ambiente. Claro, Eso queda es en las una cosa superficies importante y que queda en la en la superficie. superficie, exactamente, porque a veces las mismas sustancias cancerígenas pueden quedar en la superficie y eso puede exponer a niños, sobre todo en domicilios en donde los padres fuman. Es una cuestión terrible porque puede quedarse en la cocina, puede quedarse en los vasos, puede quedarse en los cubiertos, en el lavamanos, en las toallas y de manera, digamos, consecutiva o de manera sistemática, todo eso puede alterar la estructura normal del organismo. Hay una cosa que uno tiene que es el DNA, que es una estructura extraordinariamente delicada y aparentemente el cigarrillo puede desencadenar la activación de ciertos genes que producen cáncer. Desnaturalizan el DNA y pueden producir no solamente oxidación a nivel del endotelio o a nivel del parénquima pulmonar o a nivel del alveolo, sino también puede generar problemas de alteración en el DNA con aparición de cáncer a edades mucho más tempranas por desnaturalización del DNA y activación de oncogenes. Ahora bien, hablamos ahora de cáncer. Ya tú mencionaste, pero es increíble, José Octavio, la cantidad de cáncer, de tipos de cáncer donde el tabaco está involucrado, como tú lo dijiste, ¿no? Desde la boca Fíjate, hasta inclusive hasta el recto. Sí, 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 claro, vamos, la ¿no? otra cosa importante es que, la otra cosa importante es que, ¿por qué hay que dejar el cigarrillo temprano? Porque el tabaco puede generar como un reloj lento de arena, en donde a pesar de que usted deja de fumar en cierto momento, el daño del cigarrillo puede quedar por muchos años. El dejar el cigarrillo produce efectos beneficiosos inmediatos. Eso se sabe a nivel del endotelio, a nivel de la coronaria, a nivel de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la ansiedad. Eso digamos, inmediato, pero el punto está en que una persona que ha consumido mucho tabaco, 20 cigarrillos diarios, lo que se llama el IPA, o la cantidad que usted ha fumado a lo largo de la vida, puede dejar una huella y puede aparecer cáncer a pesar de que usted ha dejado el cigarrillo 10 o 15 años atrás. De tal manera que la recomendación, sobre todo para los jóvenes, para los adultos jóvenes, es no fumar. Es la mejor intervención que puede existir de recomendación que uno le haría a una persona que uno quiere. Bueno, Ahora bien, ahí que tú mencionaste con respecto a esa intervención de dejar de fumar, eso es independiente del tiempo en que la persona ha fumado. Por ejemplo, si yo fumé 1 o 2 años y dejo el cigarrillo, si yo tengo 10, 15 lo que años pasa es que fumando. no es inocuo. No es que, o sea, que uno dice, no, es que no importa, fumar 2 años es inocuo. No es cierto porque hay una individualidad. Una persona puede tener resistencia a desarrollar cáncer y otra persona no. Lo que nosotros no sabemos es cuál persona está predispuesta. De tal manera que si nosotros tenemos yo estaba pensando en la cuestión de un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza puede ser que se vaya la bala, digamos, rastrillada o superficial y no te dañe, pero un tiro en la cabeza tienes alto porcentaje de morirte, ¿verdad? Por una herida letal. Digamos, el cigarrillo es similar. El cigarrillo es un arma que más tarde o más temprano va a producir daño. Claro, no es un proyectil, pero digamos la analogía es que es como cualquier sustancia que
como las drogas, como la cocaína o la anfetamina o la heroína, que no importa en qué momento usted la consume, esa droga puede ser letal más tarde o más temprano. El problema es que el cigarrillo es una cuestión, digamos, bueno, no tanto ya porque la gente lo ve, pero sin embargo, en Estados Unidos fuma el 18% de las personas y la gente fuma afuera o busca la manera de cómo evadir la vigilancia para fumar cigarrillos. Sí ha habido una reducción importante, pero yo creo que hay que insistir, nosotros como médicos insistir en que la gente debe dejar de fumar por todos los problemas que el tabaco genera o la nicotina genera. Ahora, el dejar de fumar definitivamente, o sea, formalmente, pues dejar de fumar trae como consecuencia el que la persona extienda su. Bueno, fíjate que en las curvas de evolución del volumen espiral primer segundo, para la audiencia, el aire que uno toma y bota, digamos de manera natural, si yo le digo a una persona que tome aire y lo bota, uno debe botar el aire que inspira en el 80% en el primer segundo. Es decir, si yo tomo aire y lo boto, yo lo boto en el primer segundo el 80%. Eso es normal. En un individuo que fume, predispuesto, hay una cosa que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay una limitación a la exhalación del aire. El aire se queda adentro porque la vía aérea se altera. La vía aérea es un cilindro y por ley de física, nosotros sabemos que mientras un cilindro es más reducido, mayor resistencia genera. Cuando se hace, cuando se hace el seguimiento de pacientes que no han fumado, no importa en qué momento o en qué sitio de la curva usted esté, o en qué avanzado tenga usted la aterosclerosis, o en qué avanzado tenga usted la enfermedad coronaria, o cuán afectado usted tiene la carótida, o cuán afectado tiene usted los huesos, o cuán afectado tiene usted el endotelio, el cigarrillo, al dejar de fumar el cigarrillo se producen, digamos, una reacción del cuerpo inmediata que le agradece al individuo eh, ese dejar de fumar. El cuerpo se lo va a agradecer, el individuo va a dormir mejor, se va a sentir más tranquilo, se le va a quitar la angustia, mejora el flujo coronario, baja la frecuencia cardíaca, puede mejorarse el endotelio, pero tiene que ser una cuestión sostenida. No es que voy a dejar yo 2 días y entonces 2 días fumo, no. El problema tiene que ser definitivo. Es como el alcohol en el alcohólico que tiene que dejar el alcohol de manera definitiva. Cuando existe el hábito alcohólico, el individuo alcohólico tiene que dejar el alcohol de manera definitiva. No es que hoy tomo sí, mañana no, así no se puede. Claro, Claro, el alcohol es más problemático para tomar porque se necesita dinero, tiene el tipo de meterse en un bar, es mucho más, desde el punto de vista social, es mucho peor el hábito alcohólico que el tabaco. Pero el tabaco, como es una cuestión que no genera mayores problemas, digamos, de logística, a la larga genera todos esos problemas que hemos discutido que son terribles para la humanidad, pues. claro, podemos decir que el tabaquismo es como una enfermedad crónica. La persona Exactamente. va a dejar secuelas, por supuesto, pero si se deja, es como cuando tú controlas una enfermedad crónica que vas a disminuir, ¿verdad? Claro. El Sí, daño y la persona va a vivir, pues, por supuesto, mucho más años y de una sí, manera, entre comillas, más sana, pues, ¿no? así Porque es. además va a haber reversión de ciertas alteraciones que ya Así es. el, Claro que el sí. tabaco hizo. Sí. Ahora bien, como estamos en época de COVID y de viruela del mono, ya no tanto esa, el tabaco y sus productos como factor de riesgo relacionado con COVID, porque se mencionó mucho tiempo que la persona que fumaba entra dentro Fíjate, del grupo que tiene más riesgos para evolucionar con más fíjate que complicaciones. esa pregunta es muy interesante porque nosotros vimos aquí en la Trinidad cerca de 1.700 pacientes con COVID, más o menos, durante, durante el año 20, el 21 y lo que viene el 22, mucho más intenso en el 20 que el 21. Cuando nosotros tenemos una cohorte de pacientes con EPOC, que más o menos constituye el 12% de los pacientes que ingresan aquí, que vemos, pues, muchos pacientes con EPOC secundario a consumo de tabaco. Pero de manera paradójica, nosotros no vimos
aumento de la incidencia de mortalidad ni de enfermedad en pacientes que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que eran fumadores activos. Ahora, aparentemente, ¿por qué es esto? Bueno, primero porque la gente probablemente dejó de asistir a la consulta por el temor de contagiarse. El hecho de que la gente se quedara en su hogar, el hecho de que la gente se comenzara a lavar las manos y el hecho de que la gente usara tapabocas, probablemente redujo la contaminación cruzada con personas enfermas y nosotros no vimos, y eso está escrito en Estados Unidos también, de que la incidencia de COVID y de muerte en pacientes con EPOC no fue mayor durante el COVID que en otras épocas. Probablemente a lo mejor pasó lo mismo para infarto al miocardio. Hubo miocarditis, hubo afectación de infarto al miocardio en pacientes que tenían COVID, pero probablemente el hecho de que la gente se quedara en su casa, el hecho de que de alguna manera el estrés cotidiano en la vida en las ciudades disminuyera porque la gente se quedaba recluida, hizo que algunas enfermedades disminuyeran de manera transitoria, porque acuérdense que esto fue un lapso de 2 años. Nosotros no, en 2 años puede verse un fenómeno, pero la vida no son 2 años. Habrá que seguir en el tiempo qué pasó con esos pacientes. En algunos pacientes con asma bronquial, el COVID probablemente fue peor. Pero en otra cohorte, aparentemente, el uso de, como ocurría con pacientes con enfermedades reumáticas que utilizan inmunosupresores, probablemente el inmunosupresor o el uso de esteroide inhalado en pacientes con enfermedad crónica, inmunológica o asmática, hizo que la actividad inflamatoria inducida por el coronavirus fuera menor. Eso también existe, pues que pacientes con enfermedades inmunológicas que utilizaban medicación inmunomoduladora, la incidencia de COVID fue menos agresiva que en aquellos pacientes que no usaban medicación inmunosupresora. Eso se vio. Pero no, yo diría que como fueron 2 años y la enfermedad fue una enfermedad que produjo muchísima reclusión. Recordemos que la influenza, muchas veces las bacterias se transmiten a través de las gotas de saliva, el uso de la máscara en estos pacientes, y por eso es que ahorita se promueve y se indica y se recomienda que los pacientes que tienen enfermedades crónicas, cuando vayan a hospitales o cuando vayan a sitios de alta concentración, deben mantener el uso del tapaboca porque probablemente enfermedades transmisibles a través de las vías respiratorias pueden disminuir si el paciente tiene medidas de control como el tapaboca o el lavado de manos. Ahora bien, ahora para finalizar, ¿qué podemos hacer para tratar, o si hay, digamos, farmacoterapia específica u otras terapias para la adicción a la nicotina, bueno, o al tabaco y sus productos a través de la nicotina? ¿Y cómo podemos hacer para prevenir el consumo del tabaco y sus productos? Fíjate, yo creo que lo más importante es concientizar a los padres en relación con el riesgo del cigarrillo electrónico en niños de 10 y 11 años que comienzan a usar nicotina, porque ese es el puente para el uso de cigarrillo electrónico. Si un adulto es dependiente del cigarrillo o necesita, dice, bueno, mire, yo quiero dejar de fumar, hay maneras de poderlo ayudar. Se puede ayudar con una droga que se llama vareniclina, que es un agonista parcial que inhibe el receptor de nicotina a nivel del sistema límbico, y el uso de bupropión, que es un antidepresivo que evita el desespero, la abstinencia, y el uso de nicotina. De tal manera que lo que yo le digo a los pacientes es buscar la fase de contemplación. O sea, yo me miro, por ejemplo, yo digo, yo cumplo años el 12 de febrero y entonces yo quiero dejar de fumar. Yo me imagino el 12 de febrero que ese día voy a dejar de fumar. En el interín, ¿qué debo hacer? Debo disminuir
digamos, retrasar el consumo de cigarrillos al máximo. Si yo me fumo un cigarrillo a las 6 de la mañana, esperar lo máximo que yo pueda. Claro, va a venir la abstinencia, pero probablemente si usted en vez de usar un cigarrillo a las 7 de la mañana, usted se lo fuma a la 1 de la tarde, ya esas horas que usted ganó le refuerzan la decisión o la voluntad de reducir el consumo de cigarrillos. Ya por lo menos usted en vez de fumarse 7 cigarrillos en la mañana, ya solamente se está fumando un cigarrillo. Pensar en esa fase contemplativa, tal día voy a dejar yo de fumar, y en esas semanas previas utilizar bupropión a dosis de 150 miligramos. Se puede combinar con vareniclina porque la combinación de las dos cosas es muchísimo más efectiva. Y cuando el individuo tiene, y probablemente utilizar parches de nicotina, que hay concentraciones variables de 7, 14, 21 miligramos, y cuando el paciente tenga necesidad o deseo de fumar, utilizar un chicle que se lo pone en la boca para que se disuelva, que es nicotina, que evita la abstinencia. De tal manera que el parche corrige los picos de nicotina durante el día. La vareniclina inhibe la acción de la nicotina a nivel central, pero tiene un efecto agonista, de tal manera que la abstinencia no es tan grande. Y el bupropión, que es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina, también tranquiliza al enfermo y tiene que tomarlo 4 a 6 semanas antes del día, de ese día que dijimos de contemplación, cuando el individuo piensa o se vislumbra o se ve en el tiempo que dejó de fumar. Ahora, los médicos internistas, los médicos neumonólogos, hay, digamos, clínicas de adicción a tabaco donde la gente puede ir y oír las opiniones, están escritas también en Google, en el ATS, en CHEST, en el Instituto de Salud de los Estados Unidos, están las normas de cómo debe hacer una persona para dejar de fumar. Ahora, yo creo, insisto, en que la mejor intervención para una persona no es jugarse la lotería y ganarse los millones que se tiene que ganar el que juega la lotería en Estados Unidos o en Europa o el premio gordo de Madrid o de España, sino dejar de fumar, que es un premio que usted se lo puede hacer de manera inmediata. Porque la mejor intervención que existe en medicina para reducir el riesgo de enfermedad temprana, de cáncer, de aterosclerosis temprana, de enfermedad coronaria, es no fumar. No existe ninguna otra intervención. Entonces, si el individuo se piensa y dice, yo me voy a dar este premio porque me parece que yo me lo merezco, bueno, es la mejor manera de poderse ayudar, diría yo. Bueno, perfecto. Con esto yo creo que cumplimos todo, Jorge Octavio. No me queda más que agradecerte de nuevo y desearte y desearle en nombre de los dos a nuestra audiencia una feliz Navidad y un próspero año 2023 y que nos vamos a seguir encontrando Claro que el sí. próximo Bueno, año para otros sí, podcasts. hay muchas preguntas que quedarán en el aire que yo creo que sería importante que tú hicieras, digamos, como una especie de recibimiento de esas Sí, preguntas para poderlas responder. Pero igualmente te debo un abrazo físico, pues que nos lo tenemos que dar algún día. Te mando muchos recuerdos y cariños desde Venezuela y mis mejores deseos para este año, el año que viene, con toda esta labor tan extraordinaria que tú estás haciendo para difundir un poquito de salud entre toda tu audiencia. Un abrazo gracias. grande para ti.